Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, vamos a comenzar la lectura en el versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Hemos hablado de qué piensa Jesús acerca de la pobreza, de la violencia, de las tensiones, de la familia, de la religión, y le dedicamos 2 domingos a hablar acerca de qué piensa Jesús de la religión, y hoy quisiera centrarme en la iglesia, ¿Qué enseñó Jesús acerca de la iglesia? ¿Y qué piensa Jesús de la iglesia? Y también lo vamos a dividir en 2 partes. Hoy vamos a la primera parte y el próximo domingo concluiremos. ¿Qué es la iglesia? En Cesarea de Filipo el Señor interrogó a los discípulos. Y los interrogó no sobre qué es la iglesia, porque ellos no tenían ni idea de lo que era la iglesia, sino qué pensaba el pueblo, la gente, después de más o menos 2 años y medio de ministerio de Jesús. Después de 2 años y medio en que él recorrió Jerusalén, Judea, Galilea, penetró en Samaria, después de todo ese tiempo, ¿qué piensa la gente de mí? Después de haber escuchado las palabras, después de haber visto los milagros, ¿qué es lo que la gente dice de mí? Y bueno, los discípulos le dijeron, bueno, la gente dice que, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros dicen que eres Elías, el gran profeta del pasado. Otros que eres Jeremías, el profeta del momento de la decadencia. Dice, o alguno de los otros profetas, como diciendo, ellos te identifican como un profeta. Y yo quería por un momento analizar estas respuestas, porque todos los que ellos mencionaron eran hombres fieles y hombres poderosos, eran hombres de Dios. Sin embargo, y ellos ubicaban a Jesús como uno de ellos también, lo ubicaban en ese grupo. Jesús para ellos era algo así como el profeta para este tiempo, para esta época, para estos días. No habían captado la verdad de Jesús, no vieron lo distintivo de Jesús con respecto a los otros profetas, y para ellos formaría parte de la pléyade de hombres de fe que se destacaron en diferentes épocas y grande en su tiempo. Nadie había pegado en el blanco, todos se habían acercado, pero nadie había llegado a qué era lo que era distintivo en Jesús. Es en ese momento que Jesús hizo la pregunta mucho más directa. Bueno, pero ustedes que me conocen en la intimidad, que han visitado todo, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y acá ya entra el compromiso personal. Ya no le empiezo a contar lo que dicen otros, sino que tengo que decir qué es lo que pienso yo. Y en ese momento, Pedro es el que da la respuesta. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Y esta es la gran revelación de quién es Jesús. Ellos habían llegado a captar que Jesús era el Mesías enviado por Dios, prometido desde el principio por todos los profetas. Era el Hijo de Dios y no era un profeta más. Era alguien totalmente diferente. Jesús entonces hace allí un juego de palabras. Él cuando lo vio a Pedro la primera vez le dijo, tú eres Pedro. La palabra Pedro, Petros,
En griego significa piedra, la piedra que vemos en el camino, la piedra que está suelta, la piedra que agarramos con la mano, esa piedra. Y ahora Jesús dice, bueno, tú eres Pedro, y sobre esta roca, y allí utiliza la palabra Petra, no Petro, sino Petra. Petra significa roca de fundamento, roca de base. La diferencia es muy grande entre una cosa y la otra. Y él dice, sobre esta roca, fíjense que la piedra, el que era una piedra simplemente en el camino, había puesto en un momento una roca delante de los demás. La roca sobre la que se iba a sentar la iglesia era Jesucristo, y él había declarado la base de la iglesia. Él había dicho cuál era el fundamento de la iglesia. Claro, él no tenía ni idea del asunto de iglesia, pero él destacó eso, y Jesús destacó, esta es una roca. Y es una roca sobre la cual se va a sentar algo. Sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. ¿Por qué? Porque la base de la iglesia, la base de la fe cristiana, es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Mesías prometido en la antigüedad. Esta es la base. Jesucristo, Mesías prometido en la antigüedad, el Cristo. Cristo significa Mesías en griego. Quiere decir que cuando ellos decían es el Cristo, y cuando nosotros decimos es el Cristo, lo que estamos diciendo es que es el Mesías prometido en la antigüedad. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que Dios se había acercado hasta los hombres. Y entonces dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús menciona la palabra iglesia en esta oportunidad y la menciona 2 capítulos después, en el capítulo 18, cuando hablando a los discípulos le explica que si alguien lo ofende, lo puede decir a la iglesia, después de seguir todo un proceso. Son las 2 únicas veces que Jesús usó la palabra iglesia. Ahora, uno dice, bueno, pero usó 2 veces solamente la palabra iglesia, ¿no? Parecería que es muy poco esto. Sin embargo, Jesús permanentemente estuvo preparando su iglesia. Pedro predicó en el templo de Jerusalén que Jesús era la piedra fundamental de la iglesia. Él dijo, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra cabeza de ángulo era la piedra fundamental que se colocaba para alinear todas las otras. Por eso se colocaba en el ángulo. Quiere decir que con respecto a ella, que era piedra fundamental, se ordenaban también todas las demás. Y él dice y afirma, Jesucristo es la piedra fundamental sobre la cual se acerca la iglesia. Lo va a repetir Pedro en su primera carta, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Para vosotros, los que creéis, Él es precioso. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, Él sigue repitiendo esto. Y también lo dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, hay una coincidencia total en la doctrina apostólica de esto que enseñó Jesús, que se había puesto la roca fundamental, habían llegado a la base de lo que iba a ser la iglesia y Pedro lo había declarado. ¿Y qué significa iglesia? Iglesia era una palabra de uso común en aquella época. Para nosotros es una palabra exclusiva. Se habla de estar relacionada íntimamente con el cristianismo y en general, vulgarmente, la ubicamos con el edificio donde se reúne la iglesia. Decimos es la iglesia, eso. La palabra iglesia viene de 2 palabras griegas que están fusionadas. Ek, que quiere decir sacado, fuera. Y klesia, que es llamado a estar afuera.
Llamado fuera para algo. Tal vez la palabra que más se acerca en español a lo que es en griego sea la palabra asamblea. Era una asamblea. Si la gente se separaba para ir al teatro, era la iglesia del teatro. Era la asamblea de los que estaban viendo teatro. Si un grupo de gente se reunía con un fin común, que podía ser cualquier tipo de fin, eso era una asamblea, era una iglesia. Y Jesús dijo, yo voy a separar mi iglesia. Sobre esta base se va a fundamentar mi iglesia. Jesús no pensaba ni en un edificio, no pensaba en una institución paquidérmica, no pensaba en una organización asfixiante, pensaba simplemente en una cantidad de hombres y mujeres que se reunían sobre esta base, sobre la base de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia no es un edificio. Nosotros vamos a seguir diciendo la iglesia, voy a la iglesia y todo eso. Estamos limpiando la iglesia. Ojalá pudiéramos limpiar la iglesia, ¿no? Pero costaría muchísimo trabajo. Siempre lo relacionamos con el edificio. No, la iglesia somos nosotros. Nosotros. Podemos tener un edificio, podemos no tenerlo. Puede venir una persecución a los cristianos y tener que reunirnos debajo de un árbol y va a seguir siendo la iglesia. Puede ser que tengamos que ir a una cueva y eso va a seguir siendo la iglesia. Los cristianos durante el primer tiempo no tuvieron edificios, no los podían tener. El Imperio Romano los perseguía y por lo tanto se reunían donde podían. Al principio se reunieron en el Templo de Jerusalén, pero después fueron perseguidos. Y lo único que nos queda son vestigios en algunas casas romanas, donde había una habitación que por la forma en que está adornada, piensan que allí se reunían los cristianos. Esa era su iglesia. La iglesia la forman los redimidos, aquellos que creen en Cristo y que están fundamentados en Él. Y la iglesia continuará existiendo debajo de un árbol, a la ribera de un río, en una cueva, en la montaña, donde sea. Pero allí donde el pueblo de Dios se reúna, donde el pueblo de Dios busque la comunión con el Señor y la comunión entre ellos, allí estamos teniendo algo que es una iglesia. Y el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades, en el Antiguo Testamento la palabra Hades es la palabra Seol, exactamente lo mismo en hebreo y en griego, es el lugar de los muertos. Es el lugar de los muertos. No diferencia si es el infierno o el cielo. Es el lugar donde se fueron los que murieron. En algunos casos, Hades significa la tumba. Se fue al Hades, ¿no? La tumba, el lugar de los muertos. Ese lugar es insaciable. Destruye todo. Se lo lleva, lo absorbe. Dice, nunca la iglesia va a ser absorbida por la muerte. Nunca va a ser absorbida por la muerte. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Y realmente la iglesia quiso ser destruida en muchos lugares. Aún hoy hay países donde la iglesia quiere ser destruida, donde los cristianos son perseguidos, donde se los decapita, donde entran las iglesias, los matan, violan a sus mujeres, incendian el lugar, pero la iglesia sigue, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Pero tiene el privilegio que le da el Señor en ese momento, que le dice, y a ti te daré las llaves del reino, las llaves del reino. El Señor habla en plural, las llaves del reino de los cielos. Es decir, Él va a ser el que va a abrir la puerta del reino de los cielos a los hombres. No porque tenga un par de llaves, el cielo no tiene puertas tangibles, ni tiene cerraduras, es otra cosa. ¿Qué es lo que quiso decir? La primera llave la usó Pedro en Pentecostés, es el primero que le predica a los judíos y que los lleva a Jesucristo, y se abre. Es el primer predicador al mundo judío, el primero que les habla de Jesucristo y el primero que logra que muchos judíos se conviertan a Cristo. Después muchos otros salieron a predicar a los judíos, pero el primero, el que abrió el fuego, fue Pedro. Y cuando tuvimos que llegar a los gentiles, en el capítulo 10 del Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, es Pedro también el que el Señor lo manda para que le hable al primer gentil y a su casa, Cornelio, en la ciudad de Cesarea,
y él abre la puerta a los gentiles. Y después vinieron todos los demás predicadores que hablaron y todo lo demás, y el apóstol Pablo, que fue el apóstol de los gentiles, pero el que abrió las puertas del reino de Dios a los judíos y a los gentiles, a sus compatriotas y a los paganos, fue Pedro. Pedro fue el primero que abrió la puerta y que les dijo, esta es la piedra sobre la cual tenemos que asentarnos. Y fue el primero que abrió y edificó la iglesia en ese sentido. ¿Por qué? Porque los que se convirtieron de los judíos se añadieron a la iglesia, y los que se convirtieron de los gentiles se añadieron en la iglesia. Y él tuvo el privilegio la primera llave en Pentecostés, justamente, en Pentecostés, lo que estamos celebrando hoy. La primera llave es en ese momento, es en el templo de Jerusalén. La segunda llave en una ciudad pagana, la ciudad de Cesarea de Filipo. Y luego el Señor le dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si ustedes van 2 capítulos más adelante, en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 18, ustedes van a encontrar esta misma sentencia que el Señor se la dice a todos los apóstoles. Él dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es un poder que el Señor le dio exclusivamente a sus apóstoles. Se lo dio a Pedro en aquel momento y se lo dio después a los demás, 2 capítulos más adelante en el Evangelio de Mateo. ¿Qué significa esto de atar y desatar? Era en la jerga de los maestros judíos, se usaba el término atar y desatar para permitir o prohibir, aceptar o rechazar. Esto está atado y esto está desatado. Lo que se permite y lo que no se permite. Entonces Jesús dice, y esto van a ustedes, y yo me remito a Mateo 18, a los apóstoles, ustedes van a tener que atar y desatar muchas cosas. Y realmente muchas de las cosas del orden de la iglesia no las explicó Jesús, pero les dijo, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Y los apóstoles fueron guiados a toda verdad y fueron escribiendo cómo se podía organizar la iglesia y fueron practicando eso. Y finalmente nosotros tenemos un corpus sobre el cual nos basamos, que son lo que los apóstoles han explicado acerca de esto. Esos hombres a quien Dios les dio la facultad de enseñar ciertas cosas y decir esto no y esto sí. Y por eso tenemos la palabra de Dios. Tenemos lo que Jesucristo enseñó y aquello que Jesucristo dijo en el sermón del aposento alto. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes todavía no las pueden sobrellevar. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces van a entender todo eso. Quiere decir que el Señor no habló ni de la organización de la iglesia, ni de nada de eso. Fueron los apóstoles. Y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento está avalado por los apóstoles, que eran los que estaban destinados a eso. Muchas decisiones posteriores a Jesús de la iglesia fueron guiadas por el Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios sobre el fundamento, que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Quiere decir que él está diciendo, hay un fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, que está sobre la base de Cristo. Dice, y sobre eso está edificada la iglesia. La iglesia es la culminación de la obra de Jesucristo. Jesucristo constituyó un grupo activo y trabajó con ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué juntó a los discípulos y para qué habló con ellos? ¿Para qué pulió el carácter de esos hombres? ¿Para qué les señaló las debilidades? Porque Jesús estaba pensando en la iglesia. Jesús estaba pensando en Pentecostés. Estaba pensando en lo que iba a venir. Y si queremos llegar a Pentecostés, entonces tenemos que formar a estos hombres. Hay que instruirlos acerca del futuro. Y les habló de las futuras persecuciones que iban a tener. Les mostró por parábolas cómo iba a crecer el reino de Dios. Será como el grano de mostaza.
Es la más pequeña de las semillas, pero se transforma en un árbol grande, y así va a suceder con la iglesia. Les va a entregar un mensaje, les va a entregar el mensaje para que lo lleven a otros, y los manda a los 12 para que vayan y para que prediquen. Los está entrenando. Les habló de su partida y les habló de su regreso. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Jesús les va diciendo todas las cosas que tienen que ver con la iglesia. Porque algunos dicen, bueno, pero la mencionó dos veces sola, no debe ser tan importante. No, todo el trabajo de Jesús estaba puesto en la iglesia. Todo lo que él hacía, lo hacía pensando en ese futuro. Y les encomendó la tarea, al final les encomendó la tarea. Le dice, vayan al mundo y prediquen y alcancen a toda criatura y bauticen y encomiéndenle el cumplimiento de los mandatos que les he dado, comenzando desde Jerusalén. Y entonces sale la iglesia, entra en la historia. Y les otorgó para esto el don del Espíritu Santo. Por eso hoy estamos en Pentecostés recordando también eso. Como iglesia del Señor, somos un grupo de hombres y de mujeres salvados por la gracia de Dios. Por eso somos la iglesia. Reunidos alrededor del Señor Jesucristo. Hoy hemos puesto la mesa del Señor y estamos todos vinculados con esa mesa. Unidos por el Espíritu Santo, porque en el momento de creer pasamos a participar del bautismo del cuerpo de Cristo, porque nos incluimos en el cuerpo de Cristo. Y todos estamos llamados a realizar la tarea de Jesucristo, así como lo hemos hecho en el mes que acabó. Extendimos la mano, abrimos las puertas. Les quiero decir que hoy en junio la puerta sigue abierta, y va a seguir abierta. Sigue abierta. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de trabajar para el Señor, el privilegio de pertenecer a la iglesia del Señor, el privilegio de pertenecer a esto, trabajar para el Señor, ocuparnos del reino de Dios, traer a quienes están lejos, ayudar al necesitado, tener esperanza. No hay trabajo más maravilloso que ese, no hay trabajo más maravilloso. No hay trabajo más maravilloso que poder llevar la palabra de Dios, que poder transmitir la palabra de Dios, que llevar la esperanza a los hombres en un mundo de tanta desesperanza, de tanta angustia, de tanta violencia. Los cristianos tenemos que estar en pie para hablar de la esperanza, para hablar de la paz, para hablar de lo que podemos encontrar en Jesucristo, para hablar de la paz que podemos tener en nuestro corazón en Cristo Jesús. Y esto no es para nosotros una carga, es un privilegio, es un privilegio. Tenemos el privilegio de poder servir a Dios, tenemos ese tremendo privilegio. La iglesia es eso, es la reunión de los santos para cumplir con el propósito de Cristo. Y por eso trabajamos para el Señor y por eso nos esforzamos. Si usted siente que el trabajo en la iglesia es una carga, déjelo ya. Hay que sentirlo como un privilegio. Si a usted le cuesta el domingo a la mañana levantarse y venir para cumplir alguna tarea, déjela ya. Hay que levantarse con alegría y hay que decir, hoy tengo la oportunidad de servir al Señor, y cada día tengo la oportunidad de servir al Señor. Y esté haciendo lo que esté haciendo, estoy buscando a alguien de mi familia, algún conocido, le estoy llevando a Cristo, tengo que tener la alegría de saber que estoy trabajando para el Señor. El tiempo se pasó, permítame que cuente una pequeña historia y nos vayamos. El hombre estaba detrás del mostrador de su negocio, distraído, y ve de pronto que una niñita se acerca a la vidriera y pega la nariz en la vidriera y mira un collar que había allí, que era un collar de turquesa que él había puesto allí para la venta. Y después de clavar la mirada, la niña entra y le dice, señor, quisiera ese collar que está allí. Dice, es para mi hermana. Dice, y quiero regalárselo a mi hermana. El hombre la miró con desconfianza y dijo, ¿vas a regalar ese collar? Sí, prepáremelo que se lo quiero regalar.
El hombre se quedó mirándola y le dice, ¿cuánto dinero tenés para este collar? Y la nena sacó del bolsillo un pañuelo donde tenía una cantidad de monedas y había hecho un coso, y lo abrió y dijo, ¿es esto? ¿Alcanza? Indudablemente no alcanzaba. Y el hombre le dijo, ¿y para qué querés comprar esto? Dice, lo quiero comprar a mi hermana. Dice, porque nuestra mamá falleció y mi hermana es la que me cuida siempre. Y el cumpleaños. Entonces le quiero llevar esto. El hombre se fue adentro, tomó el collar, lo colocó, lo envolvió en un papel rojo con una cinta verde, lo puso allí y se lo dio. Y le dijo, sí, está bien. Y agarró todas las monedas. A la noche viene la hermana con el paquete abierto y diciendo, ¿este collar lo compraron aquí? Sí. ¿Cuánto costó? Y él le dijo, mire, hay una confidencialidad entre el que compra y el que vende. Yo no le puedo decir cuánto costó. Dice, pero vino mi hermana y mi hermana tenía solamente algunas monedas y este collar es verdadero, ¿no? Dice, sí, es verdadero, son turquesas verdaderas. Y dice, y no tenía ella dinero para pagarlo. El hombre tomó el estuche, rehizo el envoltorio y dijo, lléveselo, lléveselo. Ella pagó el precio más alto. Dio todo lo que tenía, todo. Mi hermano, ojalá podamos darle al Señor todo lo que tenemos. Nos ponemos de pie. Señor, esta mañana, como miembros de la Iglesia, estamos en este lugar, pero como hijos tuyos, es que nos acercamos a tu presencia. Queremos darte gracias por la Iglesia, por el amor de los hermanos, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por tu cuerpo presente en la historia. Y te rogamos, Padre, que esta mañana, al pensar en ese momento en que Cristo declaró y abrió la idea de iglesia en el corazón y en la mente de sus discípulos, podamos nosotros, como parte de este cuerpo que hace 2000 años que viene pregonando el amor de Dios, podamos trabajar para ti y entregar todo lo que somos. Bendícenos, Señor, para que nuestra vida se pueda poner en el altar tuyo y podamos ser derramados ahí y poner nuestras fuerzas a tu servicio para que tu nombre se lleve toda la gloria. Señor, ayúdanos a cumplir con la misión que nos has dado como iglesia tuya. Bendícenos, Señor, esta semana, para que cada uno de nosotros cumpla con la misión allí donde está. Que la paz tuya esté en nuestros corazones al retirarnos de este lugar. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén.